Hola, buenos días. Bienvenida de nuevo al módulo 9, Análisis de las estructuras socioeconómicas de América Latina y el Caribe. Hoy vamos a hablar de dinámicas espaciales en América Latina y para ello vamos a contar con Juan Agulló. Juan es sociólogo, periodista, profesor titular en el Instituto Latinoamericano de Economía, Sociedad y Política de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana en Brasil. Hola, Juan. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Qué tal? Encantado. Buenas. Pues empezamos la entrevista. Eh, Juan, ¿cuáles son los impactos espaciales de la desigualdad y la dependencia? Dos características típicas de la sociedad latinoamericana. Son impactos importantes, es decir, variable espacial es muy importante para tratar también de entender cuestiones que tienen que ver con la desigualdad y con el desarrollo, que son muy definitorias de la realidad latinoamericana y que generalmente son menos o tienen menos consideración. Pero en realidad estas dos dinámicas, tanto la desigualdad como la dependencia, que son centrales en la realidad latinoamericana y que si uno se pone a escarbar puede llegar prácticamente hasta estructuras que fueron desarrolladas e inercias que se implantaron a partir de la época colonial. Hay cosas que no han cambiado demasiado a pesar de los 200 años de independencia, ¿no? Es más, de alguna manera se han profundizado, ¿no? En esta perspectiva espacial. Y hay un elemento central muy típico, ¿no? Que tiene que ver con la desigualdad territorial y que es muy característico en general de países del sur, pero ya que estamos hablando ahora de América Latina y del Caribe, muy especialmente de América Latina. Casi cada país tiene un eje urbano que en muchas ocasiones, no en todas, pero en muchas ocasiones es un puerto y que realmente media, articula la relación entre el país y los mercados internacionales con los que hay dependencia. Y esa articulación, esa mediación, que es una mediación también espacial, también tiene un impacto interno. Es decir, que América Latina no solo depende de mercados globales, que cada vez más se definen, por cierto, en esta fase de la globalización, a partir de rutas, ¿no? Como la ruta de la seda y todas estas cosas de las que últimamente se hablan tanto, en realidad son cadenas de valor, pero esas cadenas de valor también tienen una articulación interna en América Latina. Y hay un elemento clave que son estos ejes, que generalmente son las capitales, ¿no? Y que remite a otro elemento muy típico de la historia latinoamericana, especialmente de la América hispana, y por qué no también de España, porque ese tipo de cleavage también estuvo presente en el siglo XIX español, que eran las luchas entre liberales y conservadores o entre Total, centralistas y federalistas, ¿no? Y claro. mucho de eso tiene un desarrollo posterior en términos de este tipo de ciudades que centralizan todo, que articulan todo con los mercados mundiales, pero que penetran y explotan, extraen el capital y extraen sobre todo las commodities, que es lo que se exporta fuera de América Latina, y generan una estructura territorial completamente desigual, ¿no? Si nos paramos a pensar, bueno, ocurre en casi todos los países de América Latina. Siempre hay una ciudad, especialmente una ciudad que es la que concentra la renta, fundamentalmente, y luego hay toda una especie de jerarquía territorial que tiene que ver con esta dinámica de desigualdad espacial que hay también en términos de desarrollo. Podemos pensar en Buenos Aires, pero podemos pensar también en ciudades que no son puerto. Podemos pensar en Bogotá, podemos pensar en Lima, podemos pensar en la Ciudad de México, podemos pensar en Panamá también, ¿no? Es decir, esa es una característica muy central. Y no es solo una cuestión operativa, sino que es una cuestión de, efectivamente, unas oligarquías que a partir de esos centros, que no son siempre necesariamente el centro geográfico,
es a partir del lugar donde establecen esas intermediaciones, ¿no? Y a partir de donde se penetran incluso territorios que durante mucho tiempo han estado inexplorados por una u otra razón. Incluso puede ser porque las commodities y el precio de las commodities es variable en los mercados internacionales. Entonces, lo que el siglo XIX era muy valorado, resulta que el siglo XXI ya no lo es tanto, y lo que se empieza a valorar mucho ahora ya no lo era tanto antes, y eso evidentemente también tiene un impacto territorial, es decir, se valoran más unos territorios que otros, tal. Pero lo que permanece como constante son casi siempre esos centros que generalmente son centros políticos. No siempre, Claro. Sao Paulo, por ejemplo, ¿no? Pero a menudo ocurre, ¿no? ¿Y qué elementos formales pueden, en tu opinión, estar dificultando la comprensión espacial de América Latina y el Caribe? Bueno, yo creo que hay un elemento que es típico más allá de América Latina y del Caribe cuando se habla de espacialidad, que es los elementos formales, ¿no? El Estado, las fronteras, ¿no? Eso muchas veces dificulta mucho las cosas. No, no es que estemos negando, por supuesto, la importancia que tienen los estados y que las fronteras estemos diciendo que no existen, no tiene nada que ver con eso. Simplemente lo que estamos diciendo es que hay veces que cuando se contemplan determinadas realidades o se tratan de analizar determinadas realidades, el hacerlo a partir de elementos excesivamente formales puede desdibujar un poco ese tipo de análisis. Un ejemplo concreto, y ahora muy de actualidad, la Amazonia y la degradación medioambiental que hay ahí en la Amazonia. Cuando se piensa en la Amazonia, generalmente, aunque en realidad todos sabemos que no es así, pero se tiende a pensar en Brasil, ¿no? Y a pesar de que evidentemente Brasil ocupa un porcentaje muy elevado del territorio amazónico, el problema de la Amazonia, aparte de que ya eso es otra discusión, si es más global o es menos global, ¿no? Pero en todo caso, en términos estrictos, es un problema también colombiano, y es un problema también venezolano, y es un problema también ecuatoriano, y es un problema también peruano, y es un problema también de las Guayanas, incluso es un problema francés. A mí me gusta mucho decir esto porque la Guayana francesa es territorio francés, es territorio de la Unión Europea. Es decir, es un problema de muchos, en realidad. Y también, al mismo tiempo, es injusto decir que es simplemente un problema peruano o que es simplemente un problema brasileño. Es decir, Ujú. hay toda una delimitación geográfica y hay unos centros de poder que están muy lejos, ¿no? Es decir, Brasilia, Lima, Bogotá, Caracas están muy lejos. Entonces, entender el problema de la Amazonia es entender o abordar un problema complejo, y si lo abordamos única y exclusivamente desde la formalidad y desde una formalidad muy limitada por una frontera y por un gobierno que es el que decide, nos perdemos mucho. Es decir, las dinámicas espaciales tienen otra lógica, y a mí, por ejemplo, una variable que me gusta mucho, una herramienta realmente que me gusta mucho de análisis es el concepto que tiene la geografía, la tradición geográfica francesa de región, ¿no? Que no es Ujú. necesariamente la región administrativa típica, sino que es una delimitación que se puede hacer de el territorio o del espacio que se quiere analizar, independientemente del estado al que pertenezca, ¿no? de los elementos formales que desdibujan Claro. a veces la comprensión y sobre todo la comprensión espacial de los problemas. Sí, me recuerda un poco a las comarcas en España o a Las Vegas que fueron divididas y realmente, no sé, yo soy de un pueblo de Sevilla, La Vega del Guadalquivir, y tiene mucho más que ver mi pueblo con algunos pueblos de Córdoba que con otros de la Sierra Sur de Sevilla, ¿no? Claro. Como geográficamente, sí, sí. Yo aquí, por ejemplo, en América Latina siempre pongo un ejemplo que también he puesto, el de la Amazonia, que internacionalmente es más conocido, pero ahora también hay mucho ruido por varias cuestiones, ¿no? Con la cuenca del Plata, ¿no? Que es una Ujú. cuenca hidrográfica enorme, de las más caudalosas. También por ahí en medio está el acuífero Guaraní, que es la tercera reserva de agua potable más grande del mundo, que está debajo. Hay una sequía muy importante, hay ahora una discusión
porque se considera como un espacio internacional, pero hay, claro, cada vez más voluntad de nacionalizar ese espacio y tal. Y comprender y abordar el problema de la cuenca del Plata es tratar de delimitar un poco qué es la cuenca del Plata. O sea, no podemos, para estudiar la cuenca del Plata, abordarlo a partir de Brasil, ¿no? La Amazonia está lejísimos Claro, de ahí, o de Argentina, pues es que la Patagonia no tiene nada que ver con la cuenca del Plata. Ahora, el Estado argentino y el Estado brasileño sí tienen que ver, como el paraguayo y como ¿no? Otros países que están dentro claro. de... Es decir, que a veces esos recortes tradicionales dificultan más que ayudan a entender las dinámicas del fondo, ¿no? Con todo esto que decía de los centros de poder y de las ciudades, te quería preguntar si el desarrollo tiene una dimensión espacial, pero también parece que hay una suerte de colonialismo interno dentro de los países. Sí, sí, o sea, de algo, no sé si de colonialismo interno, así dicho de una manera tan fuerte, está bien un poco a lo mejor para llamar la atención, pero sí, desde luego, de dependencias internas. Es decir, Ujú. aquí hay otro elemento formal muy típico y que tiene que ver también con las formalidades espaciales, ¿no? Parece que la dependencia solo se articula entre el norte y el sur, entre el centro y la periferia, y dentro de una realidad como la realidad latinoamericana, también hay unas jerarquías territoriales y también hay unas dependencias territoriales, ¿no? Y antes hablábamos efectivamente de ese papel, de esos ejes generalmente urbanos, ¿no? Y por supuesto que son la cúspide de una jerarquía y la cúspide de una dependencia. Esto, por ejemplo, se ve en países en los que se extraen rentas con mucho valor agregado. Por ejemplo, los países petroleros en América Latina, ¿no? Eh, la Ciudad de México o Caracas, por poner solo dos ejemplos, son dos ciudades que drenan todo el ingreso petrolero. Y si uno se va Claro. a las zonas petroleras, ¿no? De México y de Venezuela, son zonas petroleras. Estoy pensando en Tabasco, estoy pensando en la cuenca del Orinoco, en las que hay lo primero, mucha dependencia y lo segundo, mucha desigualdad y mucha pobreza también. Pero son solo un poco la punta del iceberg. A mí hay un concepto de las ciencias sociales brasileñas que me gusta mucho, que es el de frontera agrícola, se llama, ¿no? Y es una forma en realidad muy sutil y muy elegante de llamarle a la forma en la que Brasil ha ido ocupando y explotando el territorio. Es decir, en lugar de preocuparse históricamente el Estado brasileño por repartir riqueza, equilibrar socialmente, demográficamente, económicamente, etcétera, etcétera, la idea fue siempre pues, la que se heredó en realidad de la dinámica colonial, es decir, ocupar el interior, expandir lo que llamaban la frontera agrícola y entonces un poco una dinámica de estas como en Estados Unidos lo que era la conquista del oeste, ¿no? Es Ya, decir, vamos expandiendo la frontera agrícola y claro, eso que aquí yo creo que en Brasil todo el mundo tiene más o menos claro a qué nos referimos, fuera llama la atención cuando tiene un impacto terrorífico como la deforestación en la Amazonia, ahora, por ejemplo. Pero claro. eso tiene que ver precisamente con desigualdades espaciales que se van echando para afuera y que se van sacando y que efectivamente no se enfrenta el problema de la desigualdad y eso termina teniendo un impacto medioambiental terrible. Y no lo tiene solo ahora, lo lleva teniendo mucho tiempo, ¿no? Sobre el tema que hablábamos antes de las diferentes las dificultades de las fronteras administrativas en un territorio, te quería preguntar cómo los proyectos de integración regional, de integración de países, pueden repercutir incluso o revertir incluso espacialmente esto. Sí, yo creo que sí. Lo que pasa que también hay que entender, es importante, cuál es la realidad de la que se parte. Hablando de conceptos de las ciencias sociales brasileñas, hay otro concepto que a mí me gusta mucho, que es el de integración competitiva, que es también un eufemismo, ¿no? Para hablar probablemente de cadenas de valor globalizadas, ¿no? Hoy por hoy, en realidad, la verdadera integración y cualquier otra cosa
yo creo que es muy discutible. La verdadera integración que existe de ciertas porciones espaciales de América Latina es con cadenas de valor internacionales y para extraer commodities. Entonces, hay un problema de una discusión que, por cierto, es muy antigua. Yo diría que incluso es en algunos casos más antigua que en la propia Europa. La discusión de la integración regional como posible solución para muchas cosas, posible solución política, pero es una cosa que lleva en el tintero mucho tiempo, ¿no? Ya, No hay voluntad, desde mi punto de vista, aunque esto casi sea políticamente incorrecto, ¿no? Ahora que no nos escucha nadie lo diré, no hay mucha voluntad de ceder soberanía, no la hay. claro. Mi pregunta ahí es, ¿en estos procesos de integración competitiva no se está cediendo soberanía? O sea, ahí hay algo que no se discute y no gusta discutir mucho, ¿no? Pero luego hay otra alternativa, que es la que funciona en otras estructuras multilaterales, ¿no? O supranacionales, ¿no? Que es el multilateralismo, es decir, el coordinar políticas multilaterales. Esto sí ocurre más en América Latina y desde luego podría ser una posible solución en un sentido que ahora quiero tocar, ¿no? Porque hay otro elemento también que tiene que ver con estructuras que no son de integración y que a veces se meten en el mismo saco y que tienen que ver con gobernabilidad regional. Entonces, estas coordinaciones multilaterales creo que sí tendrían posibilidad en la medida en la que tendieran a buscar formas de definición de gobernabilidad regional, ¿no? Y que por supuesto tengan en la agenda temas medioambientales, temas de desigualdad, etcétera, etcétera, temas que son realmente problemas comunes de América Latina y en los que se podría intentar converger de una manera más institucional, o sea, no dependiendo de si hay un gobierno de izquierda, de derecha o de centro, porque ese es el problema que hay a veces, no hay Claro, una continuidad. Y se puede pensar en un multilateralismo activo que reduzca el impacto de la dependencia, no lo sé, a lo mejor es una agenda demasiado ambiciosa, pero lo que sí tengo claro es que sí se pueden buscar ciertas complementariedades y sobre todo ciertas compensaciones en términos de desigualdades territoriales que sí existen. Se han hecho cosas, se han hecho cosas muy valiosas y muy rescatables. Y bueno, pues no sé, pienso, por ejemplo, y quiero pensar bien, porque también ha recibido críticas, en el COSIPLAN, ¿no? Que es un plan de infraestructura regional, ¿no? Se han dicho muchas cosas, hasta que si precisamente sirve a los efectos de la integración regional o no, pero en todo caso hay un tema, más allá de lo que pensemos del COSIPLAN, hay un tema detrás de eso, que tiene que ver con qué infraestructuras se construyen. Yo a mis estudiantes siempre les pongo el ejemplo de lo que fue la United Fruit en América Central en claro. finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Se construyeron ferrocarriles, claro, se construyeron kilómetros de ferrocarriles para sacar las frutas tropicales hacia el mercado de Estados Unidos, ¿no? Que era algo además en Estados Unidos completamente innovador y tal y cual, pero que en América Central lo que generó no generó realmente infraestructuras útiles, porque además el tipo de riqueza que generaba promovía y acentuaba y profundizaba mucho más la desigualdad. Y tuvo un impacto terrible en términos políticos, en términos tal, en el mediano plazo, en América Central. Por lo tanto, hay un tema con las infraestructuras regionales. Hay detrás la necesidad de crear mercados internos y mercados regionales más potentes o de reforzarlos porque realmente existen, la capacidad de transportarse, la capacidad de producir de otra manera, porque no es solo un problema de repartir, también es un problema de producir y de producir de una manera que no implique necesariamente la extracción de rentas, de minas, de madera, ¿no? de soja, de Claro. cosas que realmente también tienen un impacto medioambiental negativo y que socialmente también son muy discutibles, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí hay una agenda desde hace mucho tiempo de integración regional, pero a veces creo que las discusiones son demasiado ambiciosas y muy poco realistas y muy poco autocríticas también.
porque el único problema, que lo es, no es solo si cambia el color del gobierno, que ese es el primer reto que habría que superar. El problema también es qué ponemos al principio y qué ponemos en el número 2 y en el número 3 y en el número 4 de la agenda. Porque en las casas muchas veces ni se pueden ni se deben empezar por la ventana, ¿no? Pero Claro. creo que sí, la respuesta es sí. Desde la integración regional se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Sí. Siguiendo con el tema, para ir terminando, siguiendo con el tema de la degradación ambiental que está sufriendo América Latina en las últimas décadas, ¿cómo le podemos entender especialmente hablando? Bueno, yo creo que en realidad lo mencionábamos un poco antes cuando hablábamos de la Claro, Amazonia. Realmente es eso, o sea, es la continuidad de una inercia y de una inercia que hace que culturalmente, y vamos a establecerlo en esos términos un poco resbaladizos, pero culturalmente tiende a haber una identificación de desarrollo con extracción de commodities y rentas, ¿no? A mí me impresiona mucho, por ejemplo, y me ha impresionado mucho siempre el caso de México, que es un país con, si no me equivoco, unos 114 millones de habitantes y que entre sus principales fuentes de riqueza pues están las divisas que les llegan de sus emigrantes, está el petróleo, está, en fin, son rentas, fundamentalmente rentas. No quiere decir que en México no haya una economía productiva, que la hay, por supuesto, pero existe mucho esta idea de que, bueno, ya sea plantando algo, ya sea yendo a cavar algo, ya sea talando árboles, se pueden extraer riquezas porque los mercados exteriores se compran y se pagan bien. Y eso es un problema, porque más allá de cualquier otro problema técnico, creo que hay un problema cultural, ¿no?, que hay que transmitir. No es solo un problema además ambiental, en realidad. Es un problema que tiene que ver precisamente con el desarrollo y tiene que ver precisamente con la dependencia. América Latina puede ser perfectamente capaz, y lo ha demostrado en muchos casos, de producir productivamente, es decir, de tener una economía productiva. Pero parece que vamos para atrás como los cangrejos. O sea, en Brasil en los últimos 20, 30 años lo que ha tenido es una reprimarización de su economía. Es decir, ¿qué es lo que ahora mismo da más dinero en Brasil? Plantar soja. Hay toda una zona aquí, precisamente en la Cuenca del Plata, que abarca gran parte del interior brasileño, Paraguay y el norte de Argentina y una porción también de Bolivia, que, bueno, es llamada con ironía la República de la Soja y que alimenta básicamente a China, ¿no? Y que compite con Estados Unidos y lo supera, si sumamos todo lo que se produce aquí en América del Sur, en lo que importa China de soja, ¿no? ¿Es eso una solución? No lo sé. Antes fueron la carne y antes fue... O sea, no, hay otras maneras de producir. Brasil logró tener un tejido industrial muy poderoso que no necesariamente maquilaba única y ujú, exclusivamente, y hay muchas otras cosas que se pueden hacer. La propia riqueza medioambiental que hay y la biodiversidad como riqueza, ¿no?, y como capitalismo incluso de punta, eh, podría tener aportes muy interesantes, ¿no? Industria farmacéutica, no sé qué, tal. O sea, cosas que realmente significarían mucho, con muchos obstáculos. Hay patentes, hay no sé qué, o sea, sería muy complejo desbrozar ahora mismo aquí eso. Pero en realidad, la degradación medioambiental es producto, en primer lugar, desde mi punto de vista, de una cultura instalada, y esa cultura es producto de una inercia que se remonta a tiempos coloniales. América Latina puede ser productiva y debe aspirar a ser productiva, y además en términos ecológicamente sostenibles. Es decir, la Amazonia se puede pensar y se puede gestionar de una manera diferente.
Lo primero que yo creo que también hay que reconocer es que la Amazonia, por ejemplo, si pensamos, por ejemplo, en el estado brasileño Amazonas, que se llama Amazonas, que es mucho más pequeño que la Amazonia brasileña y mucho más pequeño que la Amazonia internacional, es uno de los estados más pobres de Brasil. Entonces, por supuesto que son necesarias alternativas. O sea, lo que no se puede hacer, porque además es muy torpe, por otra parte, es simplemente negar la posibilidad y la aspiración del desarrollo y la aspiración de la equidad y la aspiración del progreso y la aspiración, ¿no? Ahora, hay que pensar las cosas con seriedad y hay que pensar que también si no se dan alternativas, pues evidentemente la gente va a comprarse una sierra eléctrica y va a vender caoba Claro, sacándola por el río Amazonas y vendiéndosela, por cierto, a economías del norte, ¿no? Por supuesto, por supuesto. O que si el azaí se pone de moda en Europa y en Estados Unidos y en Japón, pues se va a producir de una manera completamente alocada que está teniendo un impacto medioambiental terrible, ¿no? Y el aceite de palma y no sé qué, y hay un montón de cosas que tienen que ver con la economía amazónica como está planteada hoy en día en términos rentistas, que tiene que cambiar, ¿no? Y que puede cambiar. Y esa degradación, me gustaría subrayarlo mucho, tiene clarísimamente una matriz en la desigualdad existente, ¿no? Y en el caso de Brasil, por ejemplo, en esa tendencia histórica a ir echando literalmente casi el problema para afuera, a ir desplazando geográficamente el problema. Pero claro, llega un momento en el que no hay más hacia dónde desplazar. Es un sí, poco el... además, esto de la frontera agrícola que decías, yo pude verlo también en Bolivia, en Ecuador también existe, o sea, es En como, Paraguay también existe. Sí. sí, ¿no? Colombia también. Ahora Colombia con el, eh, bueno, el proceso de paz, entre comillas, no sabemos si sigue existiendo, pero la táctica consistió mucho en eso, ¿no? Más con la minería, pero también con la agricultura. O sea, es decir, en ocupar los espacios en los que estaba la guerrilla. ¿Con qué? Con rentas. O sea, ¿qué pasa también con América Latina? O sea, hay que cuestionar cosas realmente, ¿no? Y hay que Claro. preguntarse por cosas. Y vamos a hacer discursos descoloniales, que es algo que está muy en la discusión académica y de las ciencias sociales latinoamericanas, vamos a hacerlos. Pero vamos a entender qué inercias hay y vamos también a ser autocríticos. Porque no todo el problema es que el norte compra caoba, es porque aquí lo fácil es cortar la caoba, ¿no? No sé si quieres seguir hablando de este tema, de otros temas, si me he dejado algo en el tintero que te gustaría tratar. No, no, yo creo, lo que me gustaría reivindicar sobre todo es esa dimensión. Yo soy sociólogo, o sea, quiero aclarar eso, pero siempre digo que espacialmente sensible, ¿no? Porque creo que las ciencias sociales siempre han adolecido un poco de ese problema, ¿no? De poca sensibilidad espacial. Las malas lenguas dicen que es porque a Marx no le interesaba mucho el tema, ¿no? Y eso como que, bueno, eso es un poco chisme, ¿no? Casi. Pero realmente sí creo que es una tendencia de las ciencias sociales y yo soy muy admirador de la producción académica de la geografía contemporánea, creo que es sensacional, no solo aquí en Brasil, sino incluso en el mundo anglosajón, no se diga en Francia, ¿no? Y creo que es una especie de asignatura pendiente, es decir, hay que hacer una conexión entre los análisis sociales y las dinámicas espaciales que nos permitan entender mejor, en primer lugar, diagnosticar problemas y en segundo lugar, comprender determinado tipo de impactos. Yo animo mucho a eso y animo a no entender América Latina, especialmente desde Europa, únicamente desde perspectivas formales. Brasil, Nicaragua, el Caribe, el no sé qué, sino tratar de entender grandes áreas y dinámicas espaciales, porque entre otras cosas, el gran capital transnacional no necesariamente siempre mira a América Latina en función de países. Entonces es necesario también entender de una manera realista América Latina, por supuesto, sin ignorar, no estoy reclamando esto, la importancia central que tienen los estados, por supuesto. Pues muchas gracias, Juan. Un placer. Muchas gracias. Te lo agradezco mucho, ha sido muy interesante la entrevista. Gracias.
Gracias a ti, Agustín. Muchas gracias.